Hola a todos, sean bienvenidos a Aprendiendo de Todos. Yo soy David Ramos Negrete y el día de hoy vamos a realizar una actividad que antecede a los horizontes mesoamericanos. Como habíamos visto en la sección anterior o en el video anterior acerca de las características de los grupos mongoloides, es importante que antes de que nosotros conozcamos cuáles fueron las culturas más importantes en Mesoamérica, deberíamos de entender cuál es la clasificación de estas sociedades antes de convertirse en una cultura. Veamos cuál es la primera. La primera forma de organización de estos grupos mongoloides y que fueron estos grupos migratorios para poder llegar a América, primero lo hicieron en hordas y jaurías. ¿Qué características tenían estas hordas y jaurías? Las hordas, como las jaurías, son grupos de seres humanos un poco más reducidos, entre 10 y 15 integrantes. Los primeros grupos mongoloides sabían que solos no podrían hacer todo el trabajo. La primera motivación de estas hordas y jaurías era la comida. Esta los obligó a realizar todo tipo de actividades para poder preservar la especie y sobrevivir en las condiciones más tormentosas o más difíciles que tenía el continente americano en la zona norte. Conforme fueron avanzando, hay que aclarar que estas hordas y estas jaurías fueron grupos migratorios, eran nómadas y contaban con menos recursos que las otras que te voy a decir a continuación. Después de nuestra organización tenemos a los clanes y tribus. Los clanes y las tribus son, digamos, una especie de aumentan en número, por supuesto ahora son más. Hagan de cuenta que son como grupos de hordas y jaurías, pero tienen una característica particular, son más organizados y tienen roles de trabajo específicos. Mientras que las hordas y las jaurías se limitaban solamente a cazar, a recolectar y obtener sus alimentos, estos clanes y estas tribus empiezan a tener, digámoslo ya, episodios temporales más largos y continuos en zonas, geográficas, con diferentes condiciones que les permitieran estar ahí. Por supuesto, estos grupos son seminómadas. Sin embargo, cuando ocurría un terremoto o un acontecimiento natural que estuviera fuera de sus manos, obligaba a estos grupos a trasladarse a una zona, digamos, de mayor probabilidad de supervivencia. Estos grupos tenían otra característica. Los clanes y las tribus, digamos que los clanes eran grupos de personas que asumían roles específicos dentro de esta organización, es decir, hacían actividades específicas, sea de caza, recolección, curtir vestimenta, preparar los alimentos, crear herramientas. Había clanes de todo tipo, muy similar como en la caricatura de Naruto, en la que cada uno tenía una habilidad diferente. Los clanes en esta situación o en esta organización social realizaban las mismas funciones, tenían habilidades específicas y por supuesto también especiales. Cada una de estas características era heredada de familia en familia hasta que lograban tener un desarrollo mayor y sustentable que apoyaba por supuesto a las tribus. En ellas también empieza a destacar el pensamiento acerca de lo sobrenatural y eran totémicos. ¿A qué me refiero con tótem? Se refiere a que todas estas personas tenían o le atribuían a la naturaleza un grado, digámoslo así, superior o de algún tipo de deidad. Es decir, le atribuían un sentido, si no religioso, pero sí, digámoslo así, supremo hacia su creador, hacia lo que les rodeaba, como un ente protector que los defendía y los protegía en el lapso de su vida. Por supuesto, estos grupos nomádicos o nómadas tenían estas características bien cimentadas y hasta aquí llegamos con los clanes y las tribus. Posteriormente a un grupo de tribus, digamos el siguiente paso de la evolución, siguen las culturas. Las culturas, a diferencia de los clanes y de las tribus, ellos empiezan a desarrollar la agricultura y se vuelven sedentarios.
Cuando se vuelven sedentarios tienen por supuesto excedentes alimenticios y ya no se preocupan por ir a cazar, por ir a recolectar. Es decir, el desarrollo de la agricultura les permite tener más tiempo de ocio y por supuesto tener la oportunidad de realizar actividades que obviamente sus antecesores pues jamás podrían haber logrado realizar. Las culturas, a diferencia de las tribus, ya no son del tanto totémicas, pero todavía tienen estas características arraigadas. Su tradición sigue siendo, la transmisión de conocimiento sigue siendo oral. Posteriormente a las culturas, una vez que se vuelven sedentarios, logran también construir pequeñas ciudades, edificaciones, y empiezan a tener también un sentido de lo abstracto y de lo sobrenatural, y empiezan a otorgarle un sentido de una deidad, y empiezan a otorgarle nombre a aquello que observan que está muy por arriba de sus habilidades. Por ejemplo, la lluvia, el sol, todos los acontecimientos o fenómenos naturales le atribuían un dios. Y gran parte de las culturas mesoamericanas, que vamos a hablar posteriormente, tenían estas características. Por último, el último grado es la civilización. La civilización tiene una característica independiente de las culturas, y esta, su característica más marcada va a ser el desarrollo de la escritura. Esta lo va a definitivamente separar por mucho de las actividades culturales de otros grupos sociales antecesores a ella. Las civilizaciones son más avanzadas, no se preocupan del tanto por comer, han tenido ya un desarrollo pleno, una organización de trabajo mejor definida, además de tener, digamos, una estructura social muchísimo más avanzada. Tienen una concepción ya de sí mismos superior a la de una cultura, porque ellos ya empiezan a ver, digámoslo así, a la religión como algo más viable. Empiezan a tener un gobierno teocrático y sobre este empiezan a realizar la mayor parte, o sobre este empiezan a fundamentar la mayor parte de sus actividades. Bueno, espero que esta clasificación de las sociedades te sirva para posteriores, digamos, temas que vamos a llevar en la materia. Sobre todo para el tema de los horizontes mesoamericanos. Es importante que tengamos esto en cuenta porque las culturas y las civilizaciones que se desarrollarán en estas etapas ya tienen un grado de cultura y de civilización. Bueno, esperando que te haya gustado esta información, yo me despido, soy David Ramos Negrete, esto fue Aprendiendo de Todos. Suscríbanse al canal, si nos faltó algo déjanos tu comentario en la parte de abajo, regálanos un like, para quienes no se han suscrito, suscríbanse, denos una campanita y nos vemos hasta la próxima. Bye.